Creo que no. Entonces nos quedamos aquí, nos quedan 1, 2, 3, 4 diapositivas para terminar el tema. Muy bien, entonces, déjenme poner. Y empezaríamos a ver polimorfismo, que en gran parte hoy estaríamos adelantando. Polimorfismo. La sobreescritura es un tipo de polimorfismo. Bueno, entonces nos habíamos quedado. Hola, chicos. Hola. ¿Sí están viendo los de Zoom, chicos? No sé qué pantalla compartí, si la 1 o la 2, no me di cuenta. He compartido la mitad. Bueno, no se ve todo completo. ¿Ya ven bien? ¿Ahora sí? Ya. Ok. Muy bien. Entonces, habíamos visto la clase pasada que para poder, que si ustedes, bueno, más bien que cuando construían un objeto y ese objeto estaba heredando de una superclase, ¿qué pasaba? Que había una porción, cuando tú creabas al objeto de la clase hija, y automáticamente creabas la porción del objeto de tu clase padre. Entonces, al realizar eso, pues obviamente necesitabas utilizar los constructores de las dos clases, tanto de la hija como de la padre. Ya sabemos que el constructor no se hereda automáticamente. Entonces, para poder mandarle los parámetros correspondientes de la clase padre, se utiliza la palabra super, invocando precisamente a la superclase. Por eso es super. Entonces, se había quedado ahí de ejercicio que arreglaran el constructor de profesor. ¿Lo hicieron? ¿Sí? Ok. Voy a pasar a revisarla. ¿Quién sí pudo? ¿Cristian? Sí. ¿Sí, también? Ok. Para el profesor es el nombre, ¿verdad? Y para el otro es el número económico. Muy bien. Entonces voy a ir abriendo mi NetBeans solamente para, pues yo también para hacer mi pequeño ejercicio. ¿Eh? No. Mande. ¿No lo guardaste? Es que me parece como si lo que hicimos en la clase anterior. Ajá. En concreto no se guardó. Oh. Dile a una de tus compañeras que te lo pase o a Cristian que te pase la mitad, porque si no te vas a atrasar, lo necesitamos. Entonces, o a Jordi también ahí anda. Entonces, pues tenían que arreglar su constructor de profesor. Aquí tenemos el de alumno. Lo único que tienen que hacer es recibir los atributos o los parámetros de los atributos. En este caso, ustedes necesitan o saben que un alumno va a tener un nombre, una edad y una matrícula. ¿Cuáles le corresponden a la clase persona o a la superclase? Pues nombre y edad. Y a su propia clase, pues nada más les corresponde el atributo matrícula. Entonces, esto es lo que debieron de haber hecho. Repartir los atributos. ¿Ok? Entonces, ese es de alumno, vamos a hacer el de profesor. Fíjense muy bien. Si ustedes quieren que les ayude el entorno de desarrollo, bueno, aquí voy a hacer el constructor por omisión.
Y esta es una buena pregunta. Sí, pásale. A ver, pásale. Ajá. Ahí. Bueno, marca todo. Muchas gracias. Sí. Esta es una buena pregunta. ¿Qué constructor estoy invocando aquí? Por omisión, por defecto, ¿qué? Si yo les dije que cuando crearan un objeto, en este caso de profesor, y como extiende a persona, y yo les dije, primero se crea la parte de persona y después la parte de profesor, y para eso necesitas a los respectivos constructores. ¿Ustedes qué creen? ¿Aquí estoy mandando a llamar al constructor de persona o no? ¿No? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Porque no hay ninguna referencia que me diga. A ver, otra vez. Alejandra. ¿Sí es Alejandra? ¿Sí, verdad? Estoy mandando a llamar al constructor de persona. Acuérdense, yo les dije que cuando creaban un objeto, ajá. Si ustedes crean un objeto, profesor, pues obviamente también están mandando a llamar a persona o están creando la porción de persona, que persona tiene el nombre y la edad. Y este tiene el número económico. Entonces, siempre va a pasar esto. Cuando yo haga un profesor, como está heredando, siempre se va a hacer primero la parte de persona. Entonces, cuando ustedes crean un objeto, ya saben, lo hacen con new y después viene el constructor. Siempre, siempre, siempre. Ya sea el de por omisión, por parámetros, pero siempre viene después el constructor. Entonces, aquí estarían llamando al de por omisión. La pregunta es, si también se va a crear una porción de persona, aquí también estaría mandando a llamar al constructor de persona, cuando mando a llamar el de profesor. ¿Sí o no? Cristian, allá atrás, ¿tú qué piensas? Tú. Pues teóricamente sí, porque está construida a base de persona. Exacto, esa es la respuesta. Si estás mandando a llamar al constructor de persona, cuando tú aplicas ese constructor. Pero, como dicen, ¿por qué no se ve? Sí se ve. Implícitamente está el patrón. Pues es como el caso del constructor por omisión, no lo puedes poner, pero ahí está. Exacto. Va a estar así siempre. Y así lo pueden encontrar en los libros, en la literatura. Si tú mandas a llamar al constructor por defecto de la clase hija, también va a haber un llamado del constructor por omisión de la clase padre, del constructor por omisión de la clase padre. Entonces, implícitamente ahí está. Aunque no lo vean, va a estar esta línea, va a estar súper mandando a llamar al constructor de persona en este caso. Entonces, la respuesta es sí, sí manda a llamar al constructor por omisión de la clase padre. Solamente que no se ve. Cuando ustedes creen sus clases, lo pueden hacer de esta manera, sin ningún problema. De hecho, les vuelvo a repetir, en los libros lo pueden encontrar así. Lo pueden encontrar así o sin esto. Entonces ya está implícitamente ahí. Ya está implícito. Muchas personas les gusta ponerlo así para que se vea que estás mandando a llamar el de la superclase. Las dos maneras son correctas. Ok, entonces vamos ahora sí a decirle que nos ayude a crear el constructor por omisión al NetBeans, y ahora si se dan cuenta ya nos aparecen más opciones. ¿Por qué no sale esta opción o esta ventana? Me está preguntando ahí si quiero mandarle los atributos a la superclase, si quiero construir el constructor utilizando el de la superclase. Le digo que sí, le digo que quiero los campos
de la superclase, pero también quiero mis propios campos. Que era lo que debieron de haber hecho a mano. Y ahí está. Se los crea automáticamente. Lo que les dejé que hicieran a mano, el entorno les ayuda, se los hace automático. Pero obviamente se los dejé que lo hicieran a mano para que lo entendieran, si no, no iban a saber en qué opción picarle ahí a NetBeans para que les generara el constructor por parámetros. Entonces, si se dan cuenta, vamos a recibir el económico, el nombre y la edad. Un profesor tiene estas tres características. El nombre y la edad son de la superclase de persona y el económico, pues, es mío. ¿Sí? Si, por ejemplo, en ese caso no tuviéramos persona un constructor por omisión, ¿no se cumple eso el primer constructor? ¿Que llama el de por omisión? Ajá. No. Bueno, depende. No tienes el constructor por omisión, pero tienes un parametrizado. Ajá. Recuerda, cuando tú creas tu clase, si no le pones nada, por defecto está el de por omisión. Pero al momento de crear un parametrizado, el otro se esconde, el otro se va. Lo tienes que poner de manera explícita. Contestando a tu pregunta, si ya tienes el parametrizado y ya se escondió el otro, sí te marcaré un error. ¿Ah? Por eso es bien importante que pongan siempre los constructores por omisión. Si es que van a utilizar un parametrizado. Ok. Entonces, pues era lo único que tenían que hacer y les dije que crearan un profesor en la clase principal. Yo aquí lo voy a hacer. Voy a comentar estas dos líneas. Voy a comentar una por una por si necesito alguna. Entonces aquí, pues de hecho voy a crear este profesor aquí abajo, pero ahora ya utilizando mi constructor. Y el constructor de persona, de profesor, perdón, según esto, va a recibir un número económico string, un nombre y una edad entera. Entonces va a recibir un número económico, un nombre y una edad. Vamos a meterle el grupo etario más grande. Ok, y ahora sí, pues si se dan cuenta ya no me marca ningún error. ¿Por qué? Porque ya existe ese constructor. Y vamos a imprimir mi grupo etario. Tercera edad. ¿Ok? Muy bien. Habíamos hecho la clase pasada el toString del alumno. Lo hicimos de esta forma. Nos falta el toString de profesor. Fíjense, aquí hay algo bien interesante. Todavía no tienen el toString de profesor, ¿verdad? No. Manden a imprimir a profesor. Así, sin el toString. ¿Qué les da? A ver. Sí, así nada más. Sin que implementen en profesor el toString. ¿Qué les da? Les debe dar ese número raro. ¿Sí o no? Ok, ahorita les voy a explicar qué significa. Y ahora vamos a hacer algo. Vamos a hacer el toString de persona. Este es normalito, como ustedes ya lo conocen. Denle a NetBeans que les genere el toString. Si quieren, quítenle lo de persona para que no se vea ahí raro. Ok, hagan el toString de persona. Y vuelvan a correr su programa.
¿Qué les da? ¿Pero qué te dio? Los parámetros. Ya algunos ya les empezó a dar. Vamos a ver qué les da. Voy a guardar esto y voy a imprimir. Acuérdense, ahorita me sale esta cadena rara. Voy a volver a imprimir. Y ya no me dio eso. ¿Qué me está dando? Sí, pero ¿qué está imprimiendo, pues? El toString De persona, ¿no? de persona, exactamente. Está imprimiendo el toString de persona. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Hasta ahí es el único que hemos verificado. Ok, porque lo han modificado, lo acaban de modificar, pero ¿por qué? Si profesor no, por herencia. Exactamente, esa es la respuesta, por herencia. ¿Profesor tiene toString? ¿De dónde lo está jalando cuando estoy mandando invocar? De persona. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo que yo ya tengo un toString heredado, pero lo tengo? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo o no? A todos les salió, pero es bien importante que entiendan esta parte. Ya les voy a explicar qué es el override. ¿A todos les salió? ¿No? ¿Ya le pasaste mal el programa? Pero sí lo tienes así, el constructor de recibe un nombre, cadena, una edad, entero y un económico. ¿Cómo vas a tener la edad como string? A ver, enséñame a persona. No puede ser string porque necesitas hacer cálculos con ella. No. Ahora enséñame a, bueno, guárdalo. Enséñame a... Ok, es que te falta uno. Mira, tienes el económico y el nombre, pero te falta la edad, pero la edad la pusiste en medio, ¿no? Acuérdate, tienes que respetar el orden. Ay, me pusiste bien chavo, 21. No, igual no me imprimes. Hace muchísimos años, sí. Igual no me imprimes. Igual, ¿no? No. Digo, persona. ¿Qué? A ver. Dice... ¿En dónde? En alumno, en la 23 y 24. A ver, vete alumno a la 23. Ah, quita eso. Eso no sé qué. Crea, es el constructor por omisión ahí. Dale con el derecho. Y ahí estás mandando a imprimir una excepción. Así es. Ajá. Ahí está. Ya, a ver, mándala a imprimir. Entonces, si se dan cuenta, si yo mando, acuérdense, de esta forma, si ustedes mandan a imprimir el objeto de manera directa, automáticamente está invocando al toString. Pero, bueno, si se sienten más seguros, yo veo que muchos la entregan así en su tarea y está bien. Pero es exactamente lo mismo, pero para que lo vean. Ahí estoy invocando a toString, que es lo mismo, lo ponen o no lo ponen. Si lo mandan a imprimir directo, no importa. Entonces, fíjense, ahí como que de manera directa le estoy diciendo imprímeme al toString, aunque en realidad es lo mismo, como lo tenían y como lo ponen aquí. Fíjense bien, entonces yo estoy mandando a invocar a toString y me está imprimiendo ya una cadena de texto. Pero yo no tenía un toString en la clase, profesor, ustedes me dijeron, es que si tienes uno heredado, ¿de quién? De persona, ok, perfecto. Pero entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta ese toString, ¿por qué? Y es bastante obvio, ¿qué le falta ahí? El número económico. Entonces digo, pues sí me sirve, pero cuando Josué es una persona normal. Pero aquí en la universidad necesita él presentar su número económico.
Entonces este toString no me sirve. Ya lo habíamos modificado en alumno con el get edad, get nombre. Ahorita les voy a enseñar otra manera. Fíjense bien. Entonces voy a decir, yo quiero mi propio toString. Entonces me voy acá abajo y aquí le sale una llamada. Lo puse automáticamente para que no me ayudara el entorno, para que ustedes lo vieran línea por línea. Ahí me sale algo. ¿Qué dice? ¿Qué sería un override? Ya lo que apareció después de la arroba de lo que nos imprimió al principio. Es sobreescribir. Exactamente. Me dice, tú ya tienes un toString. Y eso es cierto, yo ya tengo un toString. Se los acabo de comprobar. ¿Sí o no? Dice, tú ya tienes un toString. Ya lo heredaste. Tienes un toString. Ah, sí. Pero quiero uno propio. Quiero el mío. Entonces, por eso te dice, entonces estás haciendo una sobreescritura del método que ya heredaste. ¿Ok? Entonces me dice, añádele la anotación de sobreescritura para que el compilador sepa que tú ya tenías un toString, pero estás sobreescribiendo tu propio método. No te sirve el que te dieron, no te gustó, estás especializando tus métodos. Esa es una sobreescritura. ¿Qué diferencia tiene con la sobrecarga? ¿Qué le ven de diferencia entre la sobreescritura y la sobrecarga? ¿Qué era la sobrecarga de métodos? Cuando variaban. Cuando variábamos los parámetros, ¿no? Exacto, cuando variabas los parámetros. Aquí no. Si se dan cuenta, a esto se le conoce como la firma del método. Tiene la misma firma. ¿Qué es la misma firma? El mismo valor, la misma visibilidad, el mismo valor de retorno, el mismo nombre, la misma lista de parámetros. Cuando no le varías la lista de parámetros y tiene la misma firma o la misma asignatura, como lo van a encontrar en los libros, se dice que está sobreescribiendo. ¿Sí? ¿Ok? Y eso es un override. No te sirvió el método que tienes heredado, especialízalo. Y entonces, fíjense bien. Aquí hay algo bien interesante. Vamos a ver el toString que me estaba dando mi clase padre. ¿En realidad me serviría o no me serviría de nada? O sí me sirve poquito, no me sirve de nada, lo desecho. ¿Ustedes qué piensan? Véanlo, aquí está. Ustedes ya saben, quiero que salga también la matrícula. ¿Me sirve poquito aunque sea? ¿No me sirve nada? ¿Lo vuelvo a reescribir todo? ¿Reutilizo código? ¿Ustedes qué opinan? ¿No me va a servir de nada el que tenía? ¿O sí me sirve? Sí, ¿no? El nombre y la edad. Exacto. Exacto. Me sirve esto y esto, ¿sí o no? Pero me falta algo. Entonces, aquí está el poder de la herencia. Le puedes decir, ¿sabes qué? Sí me sirve el toString de la clase padre. Solamente auméntale solamente auméntale ¿qué? El número económico.
Esa es una una sobreescritura. ¿Ya tienes un método? Sí. ¿Te sirve del todo? No. Ah, bueno, nada más se especializa. Acuérdense, eso es la herencia. Una especialización de la clase padre. Como ustedes y sus papás, ustedes heredan las características de sus papás, pero sus papás siempre les dicen, ah, mi hijo tiene que ser mejor que yo. Ahí está la prueba. A veces lo hacemos, a veces no, ¿verdad? Pero esa es la prueba. Es lo mismo. Tú estás heredando el método de tu padre, pero lo estás especializando para tu clase hija. Entonces aquí, otra vez, ¿qué palabra clave están viendo aquí? Súper. ¿Qué significa súper? Ahora ya, yo creo que ya lo pueden entender. ¿Qué es súper? ¿A quién están invocando con súper? A la superclase. Con dis, ¿a quién invocaban? A su propia clase, exacto. Con dis invocaban a su propia clase. Con súper, ¿a quién están invocando? A la clase padre. Ok, entonces estoy diciendo, mira, sí me sirve el toString de la clase padre, pero nada más aumentale el número económico. Y aquí viene una pregunta muy interesante. Si yo lo pusiera así, si yo le digo, me sirve el toString, pero aumentale el número económico, ¿qué creen que pase ahí? No nos va a salir el número económico. Van a salir la repetición. ¿A qué toString estaría invocando aquí? Exactamente. ¿El toString de persona o de profesor, Lucero? Al toString de profesor. En el momento en que tú pones esto, el otro se oculta, se va. Dice, ah, no me quisiste, órale, pues, me voy. Y quédate con tu toString, como que se enoja y dice, quédate con tu toString. Y ahí estaría mandando invocar mi propio toString. Entonces, por eso hay que especificarle muy bien. Hay que decirle, ¿sabes qué? No te enojes. Quiero el de la superclase más lo que yo tengo. Para eso les sirve super. Y obviamente ya lo podemos correr. Y vamos a ver cuál sería la salida. Ahí está. Es mi propio toString, pero es una especialización del método de mi clase padre. Esa es una sobreescritura. ¿Dudas con eso? Es bien importante este concepto. Los dos, sobrecarga y sobreescritura, son la base del polimorfismo. ¿No? ¿Seguro? ¿Ya pueden hacer un ejercicio solitos? Muy bien. Entonces, ahí está. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué cuando ustedes hacían los toString y no estaban heredando, estaban de acuerdo que antes digamos, esta semana, no sé cuándo empezamos a ver herencia? Bueno, antes de que viéramos herencia, para no pelearnos con las fechas, ustedes no extendían de ninguna clase, ¿sí o no? Y de todas maneras les salía el override, ¿o no? Sí. Ok. ¿Por qué les salía el override si no estaban heredando? Hasta unos decían, ah, el método del override. Y yo decía, ¿cuál método del override? ¿Por qué les salía el override de todas maneras? Aquí pues está bien justificado. ¿Por qué? Porque estoy heredando un toString y lo estoy sobreescribiendo. Por eso sale el override. Pero antes no estaban extendiendo de ningún lado y de todas maneras les aparecía eso cuando lo creaban automáticamente. ¿Por qué? Pues porque el entorno de desarrollo ya tiene por defecto un toString integrado en todas las clases, como constructor por omisión. Exacto. Por ahí va. El entorno ya tiene, o más bien todas las clases, de manera implícita tienen un toString, por eso nos salía aquí el número raro ese. Ya está. ¿Por qué creen? Sí tiene que ver con eso, ya tiene uno por defecto, pero ¿por qué? Si el toString o el override no se entendería la sobreescritura sin herencia. Si no hay herencia, si no estás heredando de una clase, no hay sobreescritura. No. Ya tiene una posición.
Tiene No. una herencia así por defecto. Hay una herencia por defecto. ¿De dónde? Hay una clase padre de todas las clases. El objeto. Todas las clases heredan de object. Exactamente. Todo es un objeto. Es lo que siempre les he dicho desde el principio. Y aquí se ve claramente. Todo es un objeto. Todas las clases, aunque no le pongas herencia, todo va a heredar de objeto, implícitamente. La superclase de todos es objeto, es la mamá de todas las clases. Y dentro de object tiene estos métodos. Tu string, equals, hashcode, para clonar objetos. Esta cosa, así como hay un constructor, también hay un destructor. En Java no se utiliza tanto porque pasa un camioncito de la basura que se llama garbage collection, y cuando ya no estás utilizando un objeto, él lo detecta y llega y dice, me lo llevo. Pero en C++, en lenguaje como C++ no existe el garbage collection, ahí sí los tienes que matar. Los tienes que matar con un destructor, si no se quedan en memoria, aunque no los estés usando. Aquí no. Entonces, pues hay un método por si los quieres matar de manera manual, y que no te quieras esperar que pase el camioncito de la basura. Está un getClass, y estos de aquí. Este es para hilos, para programación paralela. Entonces los vamos a ocupar en el futuro. ¿Mande? Todos esos los vamos a ocupar en No, bueno, en algún espacio de la vida, sí. Pero aquí en el curso no, el único que vamos a utilizar pues es el string y el equals que ya he estado usando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y eso pasaba mucho, fíjense bien. Voy a crear un objeto, bueno, más bien ya tengo mi objeto persona, o profe, perdón, y aquí abajo, acuérdense, el operador punto me sirve para ver los miembros de la clase que tengo. Porque me sale el get económico, estoy de acuerdo. Get de edad también, get nombre también los programamos. Set económico, set de edad, set nombre y el toString. Pero ¿por qué me sale este de equals, este de get class, este de notify all, wait? ¿Por qué me salen si yo jamás los programé? ¿Qué? ¿De dónde los están heredando? De objetos. Exactamente. Entonces recuerden, todo es un objeto. Todas las clases que van a crear implícitamente heredan de object y van a tener estos métodos. Entre ellos está el toString. Con un toString bastante chafa y feo, ya ven que sale el nombre del paquete, el nombre de la clase, arroba y la dirección. Un toString bastante chafa, pero hace el intento. Entonces, ustedes cuando crean su propio toString en cada clase, lo que están haciendo es reescribir el que ya les está heredando object. Por eso es que siempre les sale el override. De hecho, hay una forma de ver como la superclase de todo, la de object, que es cuando tienes el método, por ejemplo, equal, le aplicas el control y le aplicas el equal y te dice, exactamente. Así es. Entonces, dudas, ya se les quitó la duda de qué era, por qué les salía el override. Ya era algo que siempre preguntaban, siempre me decían, ¿por qué sale ese override? Pues porque estás reescribiendo el método que te está heredando object. Profe, una duda. Ahorita Sí. dijo que en Java no pasaba como en C++, ¿no? Que cuando uno crea un new en C++ lo manda al almacenamiento libre, ¿no? Y aquí lo recoge solito. ¿Eso es propio del idioma? Del lenguaje, sí. Es propio de Java. Se llama garbage collection. Cuando detecta que ya no estás utilizando un objeto, cuando él dice, mira, por ejemplo, aquí, si se están dando cuenta, aquí estoy mandando a llamar a profesor y al alumno ya lo olvidé. Entonces, en algún momento dice, oye, tiene un alumno, pero ni lo ocupa.
en algún momento pasa el garbage collection y se lo lleva, lo destruye. Digamos que eso no pasa en C++. En C++, cuando quieres destruir un objeto a fuerza, necesitas crear un destructor. El delete, ¿no? ¿Me mande? Con delete, ¿no? Con Ujú. delete, perdón. Ujú. Entonces, cuando tú tienes, bueno, ahí sí está la filosofía completa. Tienes la parte constructora y tienes la contraparte, así como hay cielo e infierno, tienes la parte destructora. Entonces necesitas crear un destructor. Aquí no, aquí agarra el camión de la basura, dice, no lo estás usando, adiós, y se lo lleva automáticamente. Por eso es que no les enseñé que era un destructor. Es bastante sencillo de utilizar. Con el método finalizar, destruyes el objeto y ya. Ah, no. Sí. Vale, gracias. Sí. Y el destructor se pone bien curioso en los diagramas de clases. Bueno, luego te los explico. No Eso es los lo que quiero pasaba en hacer. el del cajero, ¿no? ¿Mandé? Eso es lo que pasaba en el del cajero, ¿De qué? cuando creábamos persona dentro del switch. Ah, ok, ajá. Sí. Muy bien, entonces, no sé si ya ponerles el otro ejercicio o les sigo con este para redondearlo y terminen de entender. Hagan una sobreescritura del método. A ver, vamos a ver qué más traigo aquí. Y ahorita veo si le seguimos moviendo al de persona, ya les dejo el otro, que está bien sencillo. Es para que lo hagan en 10, 15 minutos. ¿Dudas con los constructores? ¿No? Ok. Ok, herencia y sobreescritura de métodos, es lo que les acabo de explicar. Una clase derivada hereda todos los métodos de la clase base que son accesibles por protected o públicos. Estamos hablando de los métodos, no de los atributos. Una clase derivada sobreescribe un método de la clase base cuando define un método con las mismas características. Nombre, número y tipo de argumentos. Ya les dije, a eso se le conoce como la firma del método. Cuando están exactamente igualitas las firmas de los métodos es una sobreescritura. Si estuvieran diferentes, la lista de parámetros no sería sobreescritura, sería una sobrecarga, exactamente. Las clases derivadas emplean la sobreescritura de métodos la mayoría de las veces para agregar o modificar la funcionalidad del método heredado de la clase base. Es lo que acabamos de hacer con el método toString. Ok, una clase derivada puede redefinir un método de la clase base sin tener exactamente la misma cabecera o asignatura, pero teniendo el mismo nombre y distinta lista de argumentos. Si ustedes hacen esto, lean esta parte de ahí arriba y no vean lo de abajo. Dice, una clase derivada puede redefinir un método de la clase base sin tener exactamente la misma cabecera o asignatura o firma, teniendo el mismo nombre pero distinta lista de argumentos. Dice redefinir, dice no es sobreescribir. ¿A qué se está refiriendo con esto? Fíjense. Dice que tú puedes heredar una clase, un método de la clase base, y si le pones exactamente la misma asignatura, la estás sobreescribiendo, ¿sí o no? Pero aquí dice que también lo puedes redefinir, no sobreescribir, sin tener exactamente la misma cabecera o la misma asignatura, o sea, sin la misma firma, pero teniendo el mismo nombre con distinta lista de argumentos. ¿Por qué sí se puede? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con eso? Porque como que está haciendo una nueva o... ¿A la sobrecarga? ¿Ah? A la sobrecarga. Exacto. Dice, sí te deja, no estás haciendo una sobreescritura, sino que estás haciendo una sobrecarga.
que ya lo estaremos viendo un poquito más adelante. El polimorfismo, básicamente este es el polimorfismo. Tener muchas cosas, ya le estamos adelantando al tema, no creo que nos tardemos mucho en verlo. Entonces, dice, este es muy importante. Ya es la última diapositiva, creo. ¿Qué pasa si tú no quieres que te hereden? Como tú no quieres tener hijos. Como ahora, ¿no? Que está de moda que ahora ustedes ya no quieren tener responsabilidad. ¿Qué pasa si ya no quieren tener hijos? Quieren quedarse solos. ¿Se puede o no se puede? La respuesta es sí. Si tú le pones final antes de clase, ya nadie puede entrar o ya nadie puede heredar de ti. Inténtenlo en persona. Pónganle public final antes de clase y vuelvan a compilar, a guardar. O sea, impidan que mande 100 personas porque es la clase padre. Te manda error el profesor y el alumno. El profesor y alumno te manda error, ¿por qué? Porque ya trae Ya no puedes heredar. Dice, ¿sabes qué? Que nadie se meta a mis cosas. Yo no quiero que nadie me herede. Hay unas clases que te permiten, te dicen son las clases finales, de aquí ya no quiero heredar. Cuando ya no quieres que nadie se meta en código. Entonces, con eso lo impides. Dices, esta es la clase final, ya nadie más puede, ya no sigue la descendencia. Entonces, si ustedes quieren impedir herencia en sus clases, nada más le ponen final y con eso se detiene. Ok. ¿Alguna duda? Que este está bien fácil entonces. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok, antes de ver el resumen, vamos a redefinir el método de obtener grupo etario. Es el único que tenemos. ¿Qué le podemos hacer? Pues podemos delimitar el rango de edad, ¿no? Para que no permita obtener el grupo etario de un alumno, de un profesor. ¿A quién quieren ahí ¿cómo se diría? ¿A quién quieren que no permita obtener grupos etarios que no tengan la edad de algún sentido? ¿De profesor o de alumno? ¿De alumno? Ok, teníamos los grupos etarios, vamos a recordar. Teníamos infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y tercera edad. Vamos a restringir eso en una sobreescritura. Algo muy sencillo, nada más para que lo entiendan. Vamos a crear obtener grupo etario en alumno. Igualito, la misma asignatura, es decir, la misma firma. Public string, obtener grupo etario en alumno. Me dijeron, ¿verdad? Que en alumno querían restringir. Nada más va a ser un para que vean la sobreescritura. Váyanlo creando. Vamos a sobreescribir ese método de persona en alumno. No nos gustó, lo vamos a restringir a nuestro dominio o al dominio de alumno. ¿Por qué? Porque como personas sí pueden existir esos grupos etarios, pero aquí, ¿qué no tendría sentido que vinieran? Hablando de la universidad. Infancia, niñez y adolescencia, ¿no? Como que esos tres no tendría sentido que vinieran. Juventud, adultez y tercera edad, sí. Yo tuve alumnos cuando empecé hace 3 años, un señor ya grande, que de hecho siempre me agarraba de bajada, como me veía muy joven, nunca creía lo que yo le explicaba y hasta así. Al principio me tuteaba bien feo y me agarró chavo, la verdad. Ya después cuando empezó a pasar el curso y pues le fui demostrando que sí dominaba el tema, ya me fue respetando y al final ya me decía profesor. Pero al principio casi me decía, oye tú,
Entonces, como que no creía lo que yo le decía. Como que diría, este sí sabe o no sabe. Ahorita ya me veo más grande, pero en ese entonces me veía más. Entonces, no tendría sentido infancia, niñez y adolescencia. Entonces, ¿cómo lo podemos restringir? ¿Qué se les ocurriría? A ver, vamos a Mandar un mensaje de un chico. verificar la edad, ¿no? Puede ser. Chavo. Está chavo. Ok, entonces en alumno me dijeron, ¿verdad? Es chavo. Entonces en alumno aquí, por aquí creen el public string obtener grupo. Acuérdense, se tiene que llamar igualito, si no, no habría una sobreescritura. Obtener grupo etario. Ok, ya lo puse idéntico, automáticamente, ¿qué me dijo? ¿Qué me marcó aquí? ¿Qué foquito? ¿Qué me va a decir el foquito? Tienes que poner el orden. Ah. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Ya tienes uno de esos. Ah, sí, pero pues, lo quiero especializar. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si ya tengo el otro grupo etario, ¿me serviría de algo o no? Yo digo que sí, ¿no? Si ya tenemos el otro que calcula, nada más tendríamos que descartar cuando me regresa qué mensajes. Por eso, de hecho, se los había puesto como string, que regresaron string para que pudieran hacer esto. ¿Con qué mensajes no me serviría para el de alumno? Infancia, ¿qué más? Niñez y adolescencia. Entonces, si me llegan esos 3 mensajes, ¿qué le voy a decir? Verifica la edad, ¿no? ¿Cómo le dijiste? ¿Chavo? Ok. Entonces, hagan eso. Vamos a agarrar, si quieren, en un nuevo string, el grupo que me va a regresar quién. Aquí, ¿a quién agarrarían? En un string, ¿a quién agarrarían? A persona punto obtener grupo etario. Ajá, exacto, al de la superclase, ¿no? Entonces vamos a invocar a mi superclase. Le voy a decir, a ver, superclase, ¿qué me tienes que regresar? Super punto obtener grupo etario. Y lo estoy guardando en la variable grupo. Entonces, el otro método me está regresando el grupo etario al que pertenezco. Y ahora sí, pues ya nada más es un simple if. Sí. Grupo. ¿Cómo pongo que si grupo es igual a niñez? Ajá, exactamente. Si grupo punto equals es igual a, ¿cómo decía? Vamos a ver. No, empezaba con infancia. Si me regresa una infancia, o ¿qué más? Complétenlo. Si me regresa una infancia, ¿y qué más? ¿O qué más? ¿Cuál es descartar? Niñez y adolescencia le van a mandar su mensaje de descartado. Entonces, háganlo. Entonces, en estas sobre escrituras, si se dan cuenta, son más que nada especializaciones. No descartas todo lo que tenga el otro, lo que te regresa a tu clase padre, no lo descartas, te sirven algunas cosillas. Pregunta del millón, ¿creen que siempre será así o en algún momento no te va a servir nada y tendrás que reescribir todo desde cero? Pues no tendría sentido, ¿no? Porque pues, si no, no la heredaríamos, no tendría el mismo comportamiento. Ok.
ya le están pegando al siguiente tema que se llama clases abstractas, que vienen polimorfismo. Por eso les decía, es bien importante que entiendan esto, si no se me van a perder con los otros temas, porque es seguirle en esta línea. ¿Ya le salió? Sí, está bien. Pues porque todavía no acaba. Te dice, me tienes que retornar un string. Y ahí tienes que retornar un string que diga, ponle retorno, el mensaje que quieres que diga. Si te llega un alumno infante, niñez y adolescencia, verifica tu edad, ¿no? Estaría mal, ¿no? Tu sistema. ¿Cómo va a haber alguien de un año estudiando en la universidad? ¿No te salió? ¿Mandé? Pero no de un año, ¿no? Pero ya hay genios, ¿no? Como Sheldon. Pero él entró ¿qué? ¿Sí bien John Sheldon o no? ¿A qué año entró a la universidad? ¿Hace 14? ¿Era más chiquito? No, se acabó la adolescencia. Sí. No recuerdo, pero entré a la universidad o ya al doctorado, ya no. A la universidad. A la universidad. Ahí le perdí la pista, ya no vi las nuevas temporadas. Creo que ya se murió su papá. Ok, aquí completen esto. Y si no pertenece a esos grupos, entonces quiere decir que el alumno está correcto. Entonces regresen. Obviamente me marca un error porque tengo que terminar el if. Ahí se los estoy dejando a ustedes. Y hagan la prueba, creen, bueno, con el mismo alumno que ya tienen, que creo que teníamos a Jordi, bájenle la edad a Jordi. A ver, para correrlo de la universidad, les tiene que decir que no es coherente que Jordi esté aquí. Ya les digo, para ver la prueba. Ya. Un año, no quería cambiar de verdad. Bueno, 14. Ponle 15. Muy bien.
Entonces es muy importante que les quede este ejercicio. Los voy a dejar solitos hasta que les salga, porque ya viene su tarea y necesitan, no sé si, creo que ni viene sobre escritura, no sé qué les parece, pero por lo menos herencia deben de poder aplicar. A ver, enséñame el constructor de clase persona. ¿Está? Dale por pero tú estás mandando invocar, mira, vete para allá, para que le entiendas. ¿A quién estás mandando invocar ahí, al de por omisión? No, al de por parámetros, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Ya viste? ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Y este error? Es que A ver, lo tienes en profesor. Vete a la casa. Tienes el constructor, ese, el profesor, que reciba, digo en persona, perdón, tienes este constructor. Mira, aquí estás mandando invocar a tu superclase, que es persona, y le estás pasando un nombre y una edad. ¿En persona existe ese constructor que tenga un nombre y una edad? Yo no lo veo. Acá, ¿cómo van? Todo rojo. Sí. dice que me tengo que como, pero no sé. Ahí está ya. Vale. Vamos a Para lo más grande. ¿Ya te salió, Luis? A ver, vete para preocupar. Nada más, deja el puro alumno. Quita al profesor ahorita para ver el error. Public string to string. A ver. Te falta una llave más bien, ¿no? Porque mira, este abre, pero ¿dónde cierra? Este no es cierto, esta debe ser la de la clase. Entonces aquí te falta una llave. Y ahora lo que tienes mal es aquí. Nada más preguntas si es infancia, adolescencia o niñez. Ah, sí. ¿Y ahora? No haces nada, pues, o sea, nada más preguntas y ya. Tienes que regresar un mensaje como Luis diciendo estás chavo o verifica la edad. ¿Por qué no es esto? No. En el if, si esto se cumple, tendrías que mandar este. Fue 20 minutos. Tendrías que mandar este. Exacto, ahora sí está bien. Y si no, ¿cuál tendrías que mandar? Ahí te los puse. Sí, ajá. Guárdalo. 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 Y dile que no le... Ah. Ándale. Solo. Ah, ya. Ah, quiero que buen error te salió a ti, pero bueno, ¿cómo les mostraba? A ver, bórralo. Está bien bueno tu error. No, mira, borra eso. Marlo, intenta hacer otra vez el constructor por omisión. Que no te lo genera, si te das cuenta, no te lo quiere generar. ¿Por qué? Vete a la clase persona. En persona no tienes un constructor por omisión.
Por eso, a su compañera le salió un error muy bueno. Ella quería, el profesor, generar un constructor por omisión, pero no la deja. El entorno le dice que no, y la regaña y le hace otro. ¿Por qué creen que no puede generar un constructor por omisión en profesor? Porque no ha hecho uno por omisión. ¿En dónde? En persona tiene uno parametrizado. Entonces era precisamente lo que les decía hace rato. ¿Está llamando, no está llamando implícitamente al otro? Sí. Y al momento de no existir, pues le dice, oye, no lo tienes, ¿cómo quieres hacer uno por omisión? Si tengo que mandar a llamar también el de por omisión de persona y no lo tienes. Entonces ahí hay otra prueba de que sí, lo manda a llamar. A fuerza lo manda a llamar, aunque ustedes no lo pongan, manda a llamar al constructor por omisión de la clase paga. ¿Cómo va? Nada más que tiene su a los constructores. Depende. A este no. No, depende, ese yo vi listo, lo puedes meter. Muy bien. Ya son 11. Bueno, ¿cómo va? ¿Ya quedó? Ok. Perfecto. A ver. Sí, es que ¿Cuánto le diste? Más de una de cambian el 2 por 22. A verlo otra vez. ¿Ustedes dos, yo creo? ¿Sí? ¿Está así acá? Es correcto, no pasa nada. Ok. Es que ayer estaba en línea. No, ya estaba, pero... Lo de que tienen todas de... ¿Acá ustedes ya quedó? Sí, a ver, dale. ¿Por qué manejas la edad como? Ah, ya. 12 es la matrícula. Ok, dale 100. Y ahora dale 1. ¿Acá? Ok, muy bien. Acá, chicos, los digo, a ver, ponle, a ver, enséñame. Con niñez, con infancia que utiliza. Dale en principal. ¿Y qué edad tiene el alumno? 18. Ponle 1 año. Mándalo. Ponle 19. Juventud. Ok, ya nada más pónganle ahí, el alumno pertenece a, para que sepa que estás invocando al alumno. A ver, acá. A ver, Prol. ¿Con cuánto fue? Ah, sí. Yo le hice con los 3. Fue con 5 años. 5, a ver. Y me dice, ¿dónde está? Está chavo, ok. Ahora cámbiale a 50. Ahí también tiene que llevar. No, con 50. Aunque no lo vean. Bueno. Pues no necesariamente, hay personas que ya después de jubilarse quiero terminar la carrera nomás por mérito personal. Muy bueno. 50, ok, y de ahí la adultez. Ok, a ver, Jordi, 1 año. ¿Tercera edad? Okay. Ajá. Y ponle 20. ¿Ah?
Tengo una duda. Hay una duda. Está comenzando todo eso. O sea, lo que se necesita. Pero ya se Tengo ahí en el ¿Se lo pongo aquí o...? Sí, así como, pues no, en el que está sobreescribiendo, el de alumno. Porque antes estabas como... Alta velocidad de color en increíbles tonos. Ahora con ácido hialurónico Infinite de Levin. Go for pure stats here. Take nothing out 31 months. What was I saying? I was saying something, but I forgot about it. Sí, porque juventud es de dar la cosa. No es cierto, está mal. A ver, mete a... It's a triple. I'm kind of down to triple it. Pues pasa la Mercedes. Big. Se va a bajar de I los... think I was talking about something else. A ver, ¿ya quedó? ¿Sí? Ya después de 20 años de que regresa. So we're gonna poison this for that? Okay. Le da para que me regañe. I can grab it now. I guess I might as well. A ver, ponle un año. Me tendré que decir. Pero era una cosa. Could save it for next turn, I guess. So just grab this instead. Yo les Head down pregunté for that. cuál querían moverles. Get one more for dongs. Yeah, I should have held the other one for dongs, probably. Okay, this gets poisoned. Hoyman, thank you for the 44 months. You mentioned your shirt being itchy. I mean, what shirts do you want for today? At least for today. So we're against the dead guys. So I have a full turn. Otherwise, I would level this turn to try to get dongs up. Well, Dog would have bought that and played all the cards. Hay uno que debe de Well, Dog marcar wouldn't el have done that rol. because he ¿Quién wants es el to que está play it on marcando el 6, so he has a chance at dongs. ¿En dónde So, sobreescribiste tu método? A ver, Ya tengo tanto este. ¿Sí? obtener propietarios en alumnos que... Ajá, es por ahí. Entonces, en alumno, cámbiale la edad. Ponle... Honestly, dongs aren't even that much better than my board state because no one hardly has poison. Y And I anda a just have llamar a raw obtener stats. propietario de alumno, no Against de both these profesor. people. Well, against him, I need Zap eventually. Ajá. Si quieres el otro, coméntalo para que no te cause ruido. Ya mándalo a llamar. Con un año yo podría estar en la universidad como alumno, según tu método. How many is this? No. Ziggy Buckets, I give it a month. Dogger. Muy bien. Ahora dale, Dog. cámbiale a 19. Dog. Dogger. Con 19 sí, ¿no? Dale. Sí. Ayúdale. Es que como... Por ejemplo, una vez Good enough for me. How many 6-drops are here? le cambio acá, la verdad. Looking for the 6s. No Porque 6s si queda again. el último valor, tú construyes el objeto con esto. No 6s again? That's another dong, though. Métalo, Rizzo, no más llamen a I've un got método. dongs out the wazoo, man. One 6-drop? No, es que... Sí. Well, I'm gonna get so many skins. Yes. So many adapts. Pudiste haberlo hecho. Only one 6-drop? You can do better, right? Obsidian Sludge, thank you for the 8 months. Lo pongo fuera nomás. Debe ser con el valor. Remember when Dog Dog was Dog Dog? Those were the days. Do you guys remember when my name was HS Dog Dog?
Es que no tienes que imprimirlo, tienes que regresar la cadena. Crazy times. Retorno. Crazy times. Pero sin el sistema. O sea, acuérdate, el sistema es para imprimir. Ahí nada más quieres regresar la cadena y el que va a imprimir en realidad es el principal. Now I'm in college. Yeah, sure. Obviamente con los Liquid otros underscore HS dog. Hard. Ok, chicos, pues ya no nos da tiempo de hacer el último ejercicio, ya quedan 10 minutos. Llegamos y lo empezamos a hacer la siguiente clase y después, bueno, lo hacemos en media hora, supongo, y lo demás lo dejamos para empezar el nuevo tema, que sería polimorfismo. Entonces, pues ya como resumen y para terminar este tema, ¿qué es la herencia? Pues una clase derivada hereda de las clases bases sus componentes, atributos y métodos. Acuérdense, los constructores no se heredan. Las clases derivadas deben de implementar a fuerza sus propios constructores y ya vieron que tiene su chiste. Hacerlo, tienen que utilizar allá súper para repartir los atributos. Una clase derivada puede acceder a los miembros públicos y protegidos de la clase base como si fueran miembros propios. Recuerden, con los atributos no los pueden hacer si hay encapsulamiento, pero pueden hacerlo por medio de los getters o setters. Ok, una clase derivada no tiene acceso a los miembros privados de la clase, deberá acceder a través de los métodos heredados, es lo que les comentaba. Si tienen los atributos privados, sí los heredan, pero no los pueden acceder de manera directa, para eso necesitan los métodos accesores o los métodos de acceso. Ok, tú puedes añadir tus propios atributos y en los métodos extender la funcionalidad. ¿Cómo se le llama esto? Sobreescritura o sobrecarga. La sobrecarga es cuando heredas pero le cambian los parámetros y la sobreescritura es cuando lo tienes exactamente igual pero cambias la funcionalidad. ¿Ok? Entonces puedes especializar el comportamiento. Y algo bien importante, tu clase derivada a la vez puede ser una clase base, dando una jerarquía de clases. Y a eso le llamábamos herencia multinivel. ¿Ok? Entonces, alumno y profesor pudieran heredar todavía de otros. ¿Ok? Por ejemplo, ahí estaría muy buena la herencia. ¿Ayudante de quién heredaría? ¿Ayudante? ¿Sí saben qué es un ayudante aquí en la universidad? Profesor, y o sea, de persona. No, sería de profesor directamente. ¿Y de qué? ¿Y no es alumno un ayudante? Depende. Bueno, Sí, sería ¿no? no, porque ya sabes. Sí, es requisito. Para que sean ayudantes necesitan ser alumnos. Ahí hay una herencia que múltiple. Está muy buena esa herencia. Ya después lo veremos. Perfecto, pues vámonos muchachos, se quedan si quieren los que tienen dudas, todavía tenemos 7 minutos para los que no les salió el programa, si quieres lo revisamos, veamos tu duda. Y alguien más que no le haya quedado su programa, me espera. Y los demás nos vemos el viernes para hacer el ejercicio pequeño de herencia y empezamos a ver polimorfismo.